Para crear tu propia empresa es muy importante solucionar un problema real. Es muy importante no simplemente empezar a prototipar para una solución, sino centrarte en información real de las personas que sufren el problema que quieres solucionar. Ahora bien, una vez ya tienes eso, lo que toca es simplemente empezar a desarrollar la solución, analizar toda la información que has conseguido recopilar y de ahí trabajar, analizar, reflexionar para desarrollar una solución que las personas que sufren el problema realmente quieran. Todo esto mientras te diferencias de los competidores y de las empresas que actualmente resuelven ese problema de la manera que sea, porque si no te diferencias no vas a ir a ningún lado. Esta es la etapa en la que ahora mismo está mi empresa. Ya hemos conseguido toda la información y solamente queda empezar a desarrollar la solución. Así que cómo hacerlo te lo explico y te lo enseño en mi proceso de desarrollar la solución y desarrollar el producto o servicio que va a proporcionar mi empresa. Solucionar el problema que muchos emprendedores no saben qué aprender, cómo, de quién o cuándo sobre emprendimiento. Así que dicho esto, empecemos. Y empecemos por el primer paso, que sería básicamente agrupar toda la información que tenemos. Es decir, tengo información en mensajes de Reddit, tengo una reflexión personal que hice con ChatGPT sobre el problema y sobre cómo sufro yo el problema y toda la información que podía aportar yo sobre el problema y sobre cómo lo sufro. Tengo un informe sobre los competidores de 21 páginas que tengo que ordenar y un informe de 8 sobre cómo sufre la gente el problema y la información general sobre el problema. Así que lo primero es ordenar toda esta información para que cuando me ponga a analizarla toda no me explote la cabeza y esté todo más o menos ordenadito y todas las ideas más o menos ordenadas. Porque lo que queremos tener es un entendimiento mayúsculo del problema para poder diseñar una solución que mejor se adapte a cómo sufre la gente el problema. Y no solo a cómo lo sufre una persona, sino cómo lo sufren todas las personas que me han ido respondiendo, que no todas lo sufrirán de la misma manera, pero tenemos que mirar y profundizar en sus respuestas a las preguntas que les hice para ver más allá de las preguntas que probablemente sean superficiales que me dieron. Y todo esto hacerlo intentando no caer en suposiciones, es decir, intentando usar la información de la manera más objetiva posible. Y además una cosa muy guay de esto es que toda esta información que hemos recopilado ahora sobre competidores y sobre las personas nos podrá servir en el futuro en marketing, con todas las citas que tenemos sobre cómo sufre la gente el problema y sobre, bueno, los competidores. Ahora sí, después de estar un ratito agrupando y ordenando toda la información, esto es en lo que se traduce. Lo he dividido por preguntas que he hecho, es decir, hice dos tipos de preguntas, pues que tengo aquí toda la información de una subrayada y toda la información de otra subrayada, lo más importante. Y luego tengo dos documentos aquí de el problema y toda la información que me dio ChatGPT sobre el problema, todo subrayado y toda la información relevante me lo he leído y he ido subrayando. Y aquí el de los competidores, que son 21 páginas que no he subrayado todas porque todavía no me he puesto a analizarla, pero sí que me lo he ido leyendo. He ido subrayando pues básicamente los puntos algo más importantes o los puntos más clave. No me he leído toda la info en sí de los competidores, solo me he leído la parte del problema, porque lo primero que quiero tener es un entendimiento brutal sobre el problema y luego ya me pongo a ver lo que hacen los competidores y cómo me puedo diferenciar, pero primero tengo que entender a tope el problema. Entonces, de forma más precisa os voy a comentar los pasos a seguir para desarrollar la solución, que van a ser estos básicamente. Os lo leo, ¿vale? Leerme de nuevo toda la información y entender a fondo el problema usando el framework 5 Whys. ¿Esto qué es? Pues a cada cosa pregunto 5 veces por qué. Por ejemplo, fue difícil aprender sobre emprendimiento porque no encontraba contenido útil. ¿Por qué no encontraba contenido útil? Porque no había suficiente. ¿Por qué no había suficiente? Porque no estaban incentivados los creadores. Cosas así, ¿sabes? Esto me lo he inventado. Pero es este framework y preguntar 5 veces por qué. Que ahí, y haciendo esto llegas al fondo y a lo más profundo de la respuesta, ¿no? Luego también será definir los puntos problemáticos del problema y transformarlos en beneficios que debería dar la solución. Convertir estos beneficios en una solución neutral. ¿Qué esto qué significa? Pues básicamente definir y establecer lo que el producto debe hacer y no cómo, sino qué es lo que debe hacer. Luego a continuación será hacer un brainstorming de ideas. Una vez ya sabiendo qué es lo que debe hacer, no cómo, pues se hace un brainstorming de ideas para una solución, ¿vale? Y aquí nos enfocamos en cantidad más que en calidad de las ideas. Y luego cuando acabemos con el brainstorming se establecerán los pros y contras de cada solución, ¿vale? Por último, pues haciendo un análisis, que esto también tengo que ver mejor cómo hacerlo, y ahí ya empezará más la parte de la solución, porque esto de momento es más parte final del problema junto con parte inicial de la solución. Luego ya entraremos en la solución más a fondo. Y mientras voy haciendo esto también voy aprendiendo en el proceso, voy aprendiendo pues mientras no trabajo, cuando no trabajo pues me voy aprendiendo, voy viendo vídeos. La verdad que hay dos vídeos que son buenísimos, que la verdad os recomiendo un montón, que me han enseñado muchísimo.
que son de Harvard Innovation Labs. Os dejo los títulos aquí, así que buscároslos después de ver este vídeo, por favor, que si no me daña la retención y eso es malo para mí. Y la verdad que son muy buenos, de verdad, hacedme caso, veroslos porque son muy potentes y os van a enseñar muchísimo. De todas formas, os digo varias cosas que me han enseñado. Es que tenéis que definir un segmento mínimo viable, que es básicamente cuando publicáis, cuando subís un MVP, es muy probable que el MVP como que todos los usuarios que lo usen, pues como que lo empujen a distintos sitios, ¿vale? Pues que uno lo lleve en una dirección, otro en otra y otro en otra. Pues tienes que definir el segmento para que eso no pase y para que no trate de solucionar los problemas de todos de todas las maneras que quieren las personas, ¿sabes? Que lo tienen que solucionar de una. Al menos esto es como lo estoy entendiendo yo. Y para eso tienes que definir, pues eso, el segmento mínimo viable, que va muy ligado a eso, al MVP. Luego también tienes que buscar un problema que sea inevitable, que cause problemas de verdad, que se sufra realmente, que sea urgente y que no tenga muchos competidores, que esté como... que no tenga muchas soluciones, para así poder aportar algo, porque si está repleto de competidores es muy probable que no aportes nada tú. También, y de lo más clave, es definir de verdad quién es tu cliente. Esto es clave, definir para quién es el que está sufriendo y definir de verdad el problema. Y tenemos que ahondar al máximo en como la raíz del problema, lo cual ayuda muchísimo con el entendimiento general del problema. Pero oye, esto también he estado mirándome varios vídeos sobre MVP, sobre cosas muy relacionadas con la solución, así que os recomiendo pues eso, ir buscando vídeos sobre esto. También hay varios de Y Combinator, en general de Y Combinator de Harvard Innovation Labs, veros vídeos de eso. Y pues bueno, la verdad que son muy top. Pero ahora sí, volvemos a lo que sería el trabajo. Si como bien os acordáis, el paso 1 y 2 serán leerme de nuevo toda la información y entender a fondo el problema, usando el framework 5 Whys que ya os lo he explicado. Y luego definir los puntos problemáticos del problema y transformarlos en beneficios después de que se solucionen. Entonces en eso estamos ahora mismo. Y para ello lo que hemos hecho es leernos todo esto y todo lo que veis subrayado. La mayoría de cosas tienen comentarios. Usando este framework para, bueno, pues llegar a lo más profundo de la información que hemos investigado. Pero esto también con las respuestas a las preguntas, que lo azul que veis es lo más importante que me dijeron y lo amarillo es como lo que saco yo de lo que me han dicho, ¿vale? Esto básicamente lo hacemos con ese framework y con una actitud crítica, como intentando pues eso, llegar a lo más profundo. Y después de eso, para seguir con esto, lo que hemos hecho es, pues de eso, leérmelo todo entero otra vez e ir sacando como los pain points o los puntos problemáticos o los puntos que se sufren realmente del problema, ¿vale? Que esto los vamos anotando aparte aquí, que de momento llevamos bastante y no llevo ni la mitad. Vamos también anotando pues la cantidad de veces que se sufre, que se repite. Y también hay que diferenciar entre pues los pain points y información en general sobre el problema en sí, que me es importante pero que no es parte de cómo se sufre el problema, ¿sabes? Porque hay información que es más sobre pues cómo intentan aprender, pero no tanto sobre el problema. Entonces se lee con ojos críticos, con ojos de intentar no perderse, no irse a los subjetivos, sino quedarse en el objetivo, que es la información que me han dado las personas, los posibles usuarios. Y de ahí pues eso, sacar todos los pain points que podamos, anotar cómo de repetitivos son. Mientras hacemos esto, yo voy ganando también un entendimiento mayor sobre el problema. Y luego de aquí, pues cuando se acabe, se sacará un beneficio por solución y la idea neutral. Os dejo con el siguiente clip, que probablemente sea cuando ya estemos ahí. ¿Qué es exactamente lo de la idea neutral? Pues mira, es relativamente sencillo, pero se tiene que entender muy bien. Y es a partir de los beneficios que supone solucionar los pain points del problema, se tiene que sacar una solución neutral. Que esto lo que hace es, básicamente, una solución que quiere decir que tiene que solucionar la solución, pero no entramos todavía en el cómo, porque eso se entra en el paso 4, que es el brainstorming, que todavía no he llegado. Pero básicamente esto es así de sencillo, la solución neutral. Sacas pues varias ideas, probablemente no te quedes solo con una. Yo creo, lo que voy a hacer es sacar primero el origen, distintos orígenes del problema, ver cuál es el que más me interesa, o sacar una solución neutral para cada uno de ellos. Y luego ya pues pensaré cuál es el que más me gusta, cuál es el más repetitivo, cuál es, yo creo, el que, también comparando con las soluciones que hay ya ahora mismo en el mercado, cuál es el que mejor oportunidad tiene, teniendo en cuenta que ya tengo un análisis de la competencia. Y luego ya pasaré al brainstorming de posibles soluciones, ya entrando en el cómo para el origen con el que me he quedado. Entonces la solución neutral, recapitulando, es esto mismo, es idear algo que entre en qué se soluciona, en qué se tiene que solucionar, pero no en el cómo, ¿vale? Y si queréis ver en qué se traduce esto, porque todavía no lo he hecho, más todo lo de la solución, porque esto que hemos hecho esta semana es acabar con lo del problema, que es más pues entendimiento, desarrollo y profundizar en el problema. Pues si queréis ver la parte de la solución y la parte en la que ya sacaremos la solución y el producto o servicio
que desarrollará, que proporcionará nuestra empresa, pues quedaros por aquí porque la semana que viene lo tendréis.